¿Qué hace el Banco Mundial en Bolivia? El Banco Mundial trabaja para reducir la pobreza y generar más prosperidad. Bolivia fue uno de los primeros países que formó parte del Banco Mundial. Es así que estamos desde hace 5 décadas apoyando al país para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de todos los bolivianos. En el área rural nos enfocamos en que los productores y sus familias aumenten su producción e ingresos mediante una mejor infraestructura y más facilidades de acceso a los mercados. Además, impulsamos la construcción y mantenimiento de rutas para que la población en zonas alejadas acceda a salud, educación y servicios financieros de forma más rápida. Y en las ciudades, los fenómenos climáticos afectan a los más vulnerables. Por ello, apoyamos la construcción de infraestructura resistente a deslizamientos e inundaciones. También ayudamos a mejorar barrios y espacios públicos. Apoyamos el manejo de microcuencas y el monitoreo de las sequías. Creemos que mejorar la calidad y el acceso a la salud en Bolivia es clave para el desarrollo de la gente y de todo el país. Durante la pandemia de la COVID-19, facilitamos recursos para la compra de insumos, equipos y materiales, equipos de protección personal para los profesionales de la salud y contratación de personal médico para brindar una atención adecuada a los pacientes. Además, trabajamos con el país para brindar protección social a los hogares más afectados por las medidas para contener la pandemia. ¿Y los jóvenes? El empleo y los jóvenes son clave para el desarrollo de Bolivia. Es por eso que el Banco Mundial apoya la formación en habilidades blandas y técnicas y el acceso a mejores fuentes de empleo a jóvenes de los sectores más vulnerables, para favorecer así un crecimiento sostenido e inclusivo. Los desafíos son muchos y el Banco Mundial continuará acompañando a Bolivia en su camino para acabar con la pobreza, reducir la desigualdad y crear un país más próspero para todos. Muy buenos días o tardes, licenciada, compañeros. Mi nombre es Kevin Junior Nosquiano Cortés, perteneciente a la carrera de Administración de Empresas. El día de hoy daré inicio con la exposición sobre el Banco Mundial, ¿no? Este muchacho me llena de orgullo. Daremos inicio con el análisis del contexto histórico del Banco Mundial. Se considera al Tratado de Versalles como su origen. ¿Muy bien? Ahora sí viene lo chido. Entonces, en 1919 se firmó el Tratado de Versalles, el cual tuvo muchas repercusiones económicas, ya que después de la Primera Guerra Mundial, los estados decidieron emplear sus recursos para adquirir material bélico, lo cual provocaba un aumento en la producción y en su circulación del dinero, obviamente. ¡Uy, mucho dinero! A consecuencia de ello, todos los países sufrían una fuerte inflación a nivel mundial. ¿Por qué razones? Ya lo explicaremos más adelante. Considerando estos puntos, era necesario abandonar la economía de guerra y hacer una transición a los tiempos de paz. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Y el Tratado de Versalles trató de abordar estos efectos económicos como una respuesta, ¿no? Cabe recalcar que todos los puntos que veremos en esta parte de la exposición tienen relación una con otra y así sucesivamente. No se pierda ningún punto. ¡Pero qué imbécil! ¿No? Entonces, pasamos a nuestro segundo punto. Estados Unidos se convierte en la gran potencia mundial. ¿Cómo se convierte? Es una pregunta que responderemos en este momento. Estados Unidos se convierte en una potencia mundial aprovechando el conflicto entre Gran Bretaña y Alemania en ese entonces, que serían grandes potencias a nivel político y industrial. Pero en el conflicto, Gran Bretaña perdió su hegemonía, se podría decir, su hegemonía mundial, la cual asumió Estados Unidos. Para dejarlo mucho más claro, Gran Bretaña perdió su supremacía como potencia mundial número 1 en ese entonces, ¿no? La cual aprovechó Estados Unidos. Durante el conflicto con la nueva supremacía de Estados Unidos, esta incrementó su poderío económico y sus préstamos financiaron la contienda, por lo cual muchos países estaban en deuda con Estados Unidos, superando los 3.000 millones. Cabe recalcar que en ese entonces el dólar tenía mucho más valor que hoy en día. Así que 3.000 millones, si lo comparamos con cifras de ahora, esa cifra sería mucho más mayor. Con eso en cuenta pasamos al acuerdo de Bretton Woods.
Hace referencia a las decisiones tomadas en la convención que tuvo lugar en el Hotel Mount de Bretton Woods, donde participaron exactamente 44 países con el fin de establecer un nuevo modelo económico y mundial postguerra, ¿okay? Donde se fijarían las guerras de las relaciones comerciales y financieras de los países más industrializados, ¿no? En la mesa habían dos propuestas, una estadounidense y una británica. En un momento veremos las dos. Entonces, con esto obviamente pasamos a la propuesta de Estados Unidos se impone a la británica. Cabe recalcar que la propuesta británica pertenecía a John Maynard Keynes, eso. Economista que hemos oído hablar muchas veces tanto en microeconomía como en macroeconomía, ¿no? Y la propuesta de John Maynard Keynes se basaba en dos características: establecer un sistema monetario mundial y crear un órgano internacional de compensación, ¿no? Y ahora pasamos con la postura del Estado, la propuesta del estadounidense de Harry Dexter White, secretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos, el cual se basaba en tres características únicas: sustituir el patrón oro por un patrón dólar vinculado al oro, la creación del Fondo Monetario Internacional, conocido como la FMI actualmente, y la fundación del Banco Mundial. ¿Y por qué se oponen una entre otra? Ya lo veremos más adelante. Entonces, pasamos a nuestro siguiente punto: duración del sistema Bretton Woods, ¿no? Este sistema duró aproximadamente 27 años y vio su fin el 15 de agosto de 1971, el día en el que el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la no conversión de dólar a oro y su devaluación del mismo. Esto se dio por diversos factores. La primera es que Estados Unidos emitía dólares basados en deudas para mantener el equilibrio en las economías. La segunda era la abundancia de dólares en el mundo, la cual tenía consecuencias inflacionarias a nivel mundial. ¿Recuerdan lo que dijimos en el primer punto? Que Estados Unidos abusaba de su supremacía por la economía de guerra, lo cual provocaba una mayor producción de dinero y su circulación. Y aquí estamos viendo las consecuencias de ello, ¿no? No sé qué dijo, pero miente. Y como tercera característica presentamos a la creciente inflación de la economía americana y el aumento de su déficit, ¿no? Bueno, con eso en claro pasamos al siguiente punto: creación de la BIRF, lo que posteriormente sería conocido como el Banco Mundial. Anteriormente era conocido como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. ¿Cómo se creó y por qué? Lo veremos. Se creó en el año 1944 para ayudar a reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial. El Banco Mundial se centró en los países en desarrollo tras aprobar la reacción de un programa para dar préstamos concesionarios a las naciones más pobres. Se planteó la idea de crear la Asociación Internacional de Fomento, posteriormente conocido como la AIF, un organismo que otorgaría préstamos blandos, ¿no? Y aquí surge la pregunta: ¿qué son los préstamos blandos? Y eso lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto. Se conoce como préstamo o crédito blando a aquel préstamo prácticamente sin intereses o con un tipo de interés objetivamente muy inferior al interés del mercado, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del mismo? Los préstamos blandos. La primera es la libre comisión de entrada, periodos de devolución muy extensos que pueden ser de 50 años o más, y el tipo de interés mucho más bajo, como ya mencionamos anteriormente, ¿no? Bueno, estos préstamos no lo conceden las instituciones privadas, sino instituciones gubernamentales y otros, obviamente internacionales, ¿no? Y dentro de sus características se pueden parecer mucho las otras, ya que son sus ventajas de los mismos, pero también son representadas como sus características, ¿no? Como primera tenemos al tipo de interés muy bajo, plazos de devolución más largos, periodos de carencia extensos, suelen ser tramitados por entidades públicas, ¿no? Con eso en claro pasamos a nuestro siguiente punto: la resolución de Monroe, ¿no? Cuando el senador demócrata Mike
Mulroney de Oklahoma fue nombrado presidente del Subcomité de Finanzas Internacionales del Senado. El legislador propuso su apoyo, que llegó a conocerse como la resolución de Mulroney. Y bueno, básicamente esa es la historia. Bueno, ahora pasamos con el convenio constitutivo de la AIF, ¿no? Antes de fines de enero de 1960, el banco había distribuido el convenio constitutivo a todos los miembros para su ratificación y recibió básicamente la aprobación de estos. Entre ellos, obviamente, estaba Estados Unidos, ¿no? Durante la presidencia de Dwight D. Eisenhower, el cual se trataba de que la AIF tuviera una sede en el Banco Mundial y esperaban que los otros hicieran lo mismo, ¿no? Ese es básicamente el convenio al cual llegaron para la creación de la AIF. Ahora ya explicamos más o menos el propósito de la AIF y algunas de sus funciones. Ahora pasemos a la creación de la AIF, ¿no? Con un financiamiento inicial de 912.7 millones, la AIF se puso en marcha el 24 de septiembre de 1960 con 15 países signatarios, los cuales son Australia, Canadá, Alemania, India, Italia, Malasia, Noruega, Pakistán, Sudán, Suecia, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam, ¿no? Durante sus primeros 8 meses la AIF llegó a tener 51 miembros y asignó créditos por valor de 101 millones a 4 países, básicamente. Y Honduras recibió el primer crédito de la AIF para el mantenimiento de sus carreteras. Chile, Sudán e India fueron los otros 3 países receptores de fondos de la asociación, ya que en ese entonces eran los países considerados los más pobres, ¿no? Hoy en día la AIF ha crecido hasta incluir hasta 172 países miembros y se ha convertido en la principal fuente de financiamiento, en condiciones concesionarias para 77 de las naciones más pobres del mundo, entre ellos 39 países de África. En total 41 naciones se han básicamente graduado de la AIF y algunas han tenido que volver a ser parte de la asociación. Sara, licenciada, en relación a lo que es la exposición, dará a conocer los siguientes puntos. Entre ustedes tenemos cuáles son las funciones de la Asociación Internacional de Fomento, más conocida como AIF. La AIF es una institución abocada a diversos temas que apoyan una amplia gama de actividades de desarrollo, como es la educación básica, servicios esenciales de salud, el agua potable, el saneamiento de la agricultura, el mejoramiento del clima de los negocios, la infraestructura y las reformas institucionales. Bueno, en sí todas esas inversiones salían en el camino hacia la equidad, el crecimiento económico, la creación de empleo, el aumento de los ingresos y la mejora de condiciones de vida. ¿Cuáles son las características de la AIF? La AIF cuenta con 3 características, entre estas tenemos que es la primera en actuar para abordar desafíos de desarrollo complejo, la cual moviliza a otros actores a poder ayudar por el bien común y para que el mundo sea un lugar más seguro. Entre otras características tenemos a la que es ofrece liderar. En sí es la primera de los 2 principales asociados para el desarrollo, que actúa y brinda apoyo significativo después de que se producen conflictos y crisis. Entre la última característica tendríamos que ofrece soluciones globales para desafíos globales. La explicación sobre los roles y funciones del Banco Mundial. Son del Banco Mundial. En sí el Banco Mundial es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia, la cual se define como una fuente de asistencia financiera y técnicas para los llamados países en desarrollo, que son conformados por 189 países miembros. Funciones del Banco Mundial. La función del Banco Mundial en sí es prestar apoyo tanto a los países desarrollados como países en desarrollo en forma de financiamiento. En sí la estrategia del Banco Mundial es luchar contra la pobreza. ¿Cuáles son las funciones del Banco Mundial o funciones que cumple el Banco Mundial? Entonces tenemos al asesoramiento y ayuda técnica dedicada al desarrollo de las capacidades de los países miembros y a los empleados en el banco. Entre otras tenemos que realiza un asesoramiento a los países miembros con temas de medio ambiente, pobreza, comercio y lo que es la globalización. Como también ayuda al desarrollo en el sector privado para promover la privatización de las empresas públicas en los países menos desarrollados. Y por último tendremos a lo que promueve desarrollo económico en los países menos desarrollados a través de la ayuda financiera. Esta ayuda financiera se canaliza principalmente a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es la BID, y la Asociación Internacional de Fomento, que es la AIF. Estas 2 instituciones otorgan créditos con condiciones favorables y donaciones a países que tienen dificultades de acceso a los mercados de créditos internacionales.
En sí, estos dos créditos tienen dos destinos. Entre estas están los proyectos de inversión específicos destinados a la compra de bienes y contrataciones de servicio para complementar proyectos de desarrollo económico y social en diversos sectores. Y bueno, entre estos créditos también tendríamos a lo que es préstamos con fines de ajustes, las cuales ofrecen fondos rápidos de desembolso y llevar a cabo las políticas y ajustes del Estado. ¿Cuál es la misión del Banco Mundial? Su misión más importante para el Banco Mundial es la reducción de la pobreza. A través de esto existen tres posturas acerca de las instituciones, las cuales serían los que creen que está contribuyendo con el desarrollo y eliminación de la pobreza en el mundo, ya que sus proyectos son eficaces. También existen aquellos que creen que el Banco Mundial es fundamentalmente responsable de la pobreza, ya que si se planificarían nuevas medidas de integración social, esto podría modificarse positivamente. Y también están los que afirman igualmente que es responsable de la pobreza en el mundo y sostiene que deben desaparecer para dar lugar a nuevos mecanismos. Descripción del Banco Mundial. El Banco Mundial en sí es una organización internacional especializada en finanzas, cuya principal actividad es la ayuda a países en desarrollo que necesitan apoyo económico a través de préstamos o créditos y que se encuentran en situación de pobreza. El Banco Mundial fue creado en 1944 y es una organización que depende de las Naciones Unidas, creadas el año anterior. También se conoce por su nombre como World Bank Nacional. Hace referencia a toda organización que se encuentre formada por sujetos de derecho internacional público. Esta debe estar regulada, así como tener presencia internacional. Es una organización internacional, por tanto, es una organización que se encuentra formada por individuos que están sujetos a la regulación internacional. En este sentido, la organización debe contar con una serie de miembros, normas, así como la presencia internacional para que ésta sea catalogada como tal. Debe perseguir una serie de objetivos, los cuales deben ir en línea con el fin de crear dicha organización. Por tanto, se define como una organización cuya área de actuación y acción se extiende por todo el planeta. El origen de las organizaciones internacionales. El origen de las organizaciones internacionales remonta hace más de 2500 años. Es cierto que no es tal como la conocemos en el siglo XXI, pero sí existían organizaciones con características comunes, tales como la antigua China del siglo VII y V a.C. o de la antigua Grecia. En sí, el concepto no paró de evolucionar, llegando incluso a las organizaciones económicas, como la Liga Hanseática de los siglos XIV y XV. ¿Cuáles son los tipos de organización internacional? La organización internacional no es un ente único, por lo que existen varios tipos de organizaciones. Entre estas tenemos a dos que son las más destacadas. Uno, la Organización Internacional Privada, que es la ONG. Dos, la Organización Internacional Pública, que es la OIG. A su vez, dependiendo de sus características, estas pueden ser dos tipos, las cuales son las restringidas, con un número de miembros limitado, y las universales, las cuales integran todos los países del mundo. Pero por otro lado, dependiendo del fin que persiguen dichas organizaciones, son las generales, las cuales presentan una línea de actuación amplia, y las específicas, que se centran en aspectos específicos o fines concretos. Diferencias entre la ONG y la OIG. Como podemos ver, tenemos dos tipos de organizaciones internacionales. En este sentido, tenemos a la ONG, que es una organización gubernamental, y la OIG, la cual es una organización intergubernamental. Las principales características de la ONG son las siguientes, las cuales no tienen ánimo de lucro, no son parte del gobierno, son gobernadas por los ciudadanos, son miembros que persiguen una misión y visión común, se financian con ayuda del gobierno o otras ONGs. Por otro lado, las principales características de la OIG son la asociación del Estado, son parte del gobierno, están formadas y gobernadas por el gobierno, se crean mediante tratados entre países y se persiguen intereses comunes de los estados. Tienen competencia propia, cuentan con una voluntad autónoma y se organizan mediante un sistema de órganos. Bueno, así se puede decir que la principal diferencia entre estas recae en su constitución. Es decir, mientras que la OIG es una organización controlada y gestionada por los gobiernos, la ONG es gestionada al margen de estos. Por lo tanto, el Banco Mundial entra en la categoría que es la OIG, ya que es gestionada por los gobiernos de esta organización. ¿Quiénes son los dueños del Banco Mundial? El Banco Mundial funciona con una cooperativa integrada de 189 países miembros. Como el Banco Mundial elige a sus directivos, por lo general los gobernantes son ministros de finanzas o de desarrollo de los países miembros, los cuales se congregan una sola vez al año en reuniones anuales de las juntas de gobernadores del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Como los gobernadores solo se reúnen una vez al año, delegan deberes específicos a 25 directores ejecutivos que trabajan en la sede del banco. Los 5 principales accionistas son Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, las cuales nombran a cada uno un director ejecutivo, y los demás países miembros son representados por los otros 20 directores ejecutivos electos restantes.
presidente del Grupo del Banco Mundial encabeza todas las reuniones del directorio y es responsable de la gestión en general de la institución. El directorio ejecutivo elige al presidente por un periodo renovable de 5 años. Los directores ejecutivos componen los directorios ejecutivos del Banco Mundial. Se reúne normalmente al menos 2 veces por semana para revisar las actividades de la institución, incluida la aprobación de préstamos y garantías de nuevas políticas, el presupuesto de las estrategias de asistencia a los países y las decisiones en materia de créditos y cuestiones financieras. El Banco Mundial opera a diario bajo el liderazgo y la dirección del presidente de la administración y los funcionarios superiores y los vicepresidentes a cargo de las prácticas mundiales. Bueno, ¿y cuáles son las funciones de todos sus directivos? El directorio ejecutivo está constituido por el presidente del Grupo Banco Mundial y 25 directores ejecutivos que actúan en forma de una unidad. El presidente es el funcionario que lo encabeza y habitualmente no tiene derecho a voto, salvo que sea por un voto decisivo, caso de una situación de equidad. Los directores ejecutivos como individuos no pueden ejercer ninguna autoridad ni comprometer o representar al banco, a menos que el directorio lo autorice de manera específica. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Composiciones anteriores. Los principios directorios estaban constituidos por 12 directores ejecutivos según se estableció en el convenio constitutivo de BIRF. Como vemos en la imagen, en 1992, en vista del gran número de nuevos miembros que se incorporan al banco, esta cantidad subió al 20. Los 2 nuevos escaños, Rusia y un grupo de nuevo en torno a Suiza, hicieron en que el número total incremente al 24. El número aumenta en 1, sumando es 25, a partir del 1 de noviembre del 2010. ¿Cómo un país puede ser miembro? Como ven en la imagen, con un arreglo a los dispuestos en el convenio constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. BIRF es un país desea ser miembro del banco, primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional FMI para ser miembro de otras organizaciones con la AIF, la IFC y el MIGA. Primero hay que ser miembro del BIRF. ¿Cómo se sustenta económicamente? Como vemos en la imagen, para financiar proyectos de desarrollo en el país, miembros del BIRF financia sus préstamos con su propio capital y con un dinero obtenido en el mercado de capitales a través de la emisión de bonos del Banco Mundial. ¿Cómo guían recursos el Banco Mundial? El grupo del Banco Mundial es una fuente vital de asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo alrededor del mundo. Se concentra en ayudar a la gente más pobre en los países más pobres mediante el uso de sus recursos financieros personales y amplia experiencia para ayudar a los países alrededor de la pobreza, incrementa el crecimiento económico y mejora su calidad de vida. En alianza con más de 100 países en desarrollo, el grupo del banco se esfuerza en mejorar la educación de la salud, combatir la corrupción, estimular el apoyo agrícola, construir vías y puertos y proteger el medio ambiente. Como vemos en la imagen, gestión de recursos. ¿Cómo se asignan los recursos de la AIF?
En consecuencia de la AIF debe asignar recursos escasos entre los países que cumplen con los requisitos para obtener financiamiento. Esta asignación se realiza teniendo en cuenta el desempeño en materia de política y la capacidad institucional de los receptores en el fin de concentrar los recursos en pequeños países donde es probable que ayude a reducir la pobreza. Como ven en la imagen requisito, se utilizan los dos criterios para determinar la pobreza relativa, la falta de solvencia para obtener préstamos en condiciones de mercado, criterios para la asignación de los recursos. Como vemos en la imagen, el principal factor que determina la asignación de los recursos de la AIF entre los países que reúnen los requisitos en el desempeño de cada uno de ellos en cuanto a la aplicación de políticas que promueven el crecimiento económico y la reproducción de la pobreza. Proceso de asignación de recursos. Como vemos en la imagen, la asignación de recursos se refiere al proceso en el que identifica y asigna los recursos disponibles para una determinada iniciativa. La asignación efectiva de recursos te permite usar correctamente los recursos de equipo, maximizar los resultados y respaldar los objetivos de tu equipo. ¿Cuántos trabajan en el Banco Mundial? Como ven en la imagen, el Banco Mundial tiene oficinas en más de 130 países y más de 10.000 empleados, y aproximadamente otros 5.000 se sirven de manera temporal o como consultores. Antecedentes de la cooperación del Banco Mundial alrededor productivo rural y durante la pandemia del COVID-19 en Bolivia. Cooperaciones internacionales entre la AIF, BID, BM, FML. Esta cooperación internacional se realizó en el fin de acelerar la transmisión de las buenas prácticas a fines de la comunidad internacional pueda actuar de manera más rápida y eficaz, ya que se enfrentan un debilitamiento generalizado de la demanda, derivado de la pérdida de confianza, los efectos secundarios que incluye el comercio y el turismo por el precio de los productos básicos que condiciones financieras más restrictivas. El Banco Mundial y también anunció un paquete de 12.000 millones para proporcionar una respuesta rápida y flexible, basado en la necesidad de los países desarrollados, de los cuales 6.000 millones provienen de la Asociación Internacional de Fomento, que facilita y permite brindar protección especial a los países pobres. Cooperaciones internacionales entre Bolivia y la FMI. Bolivia recibió 326,4 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional FMI dentro de una asignación general aprobada por el organismo para enfrentar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. No obstante, el dinero fue devuelto por el BCB a los pocos meses del retorno del MAS al poder tras el triunfo de Luis Arce en la elección del 2020 al considerarlo oneroso e irregular. Destino de los recursos de la FMI otorgado al país de Bolivia. Como vemos en la imagen, el dinero asignado fue destinado a fortalecer las reservas internacionales bolivianas antes de su posterior devolución. Cooperaciones internacionales entre Bolivia y el Banco Mundial. Como vemos en la imagen, el Banco Mundial puso a disposición inmediata del gobierno de Bolivia con 170 millones para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud ante el brote del COVID-19, enfermedades por coronavirus. Destinos de recursos del Banco Mundial otorgado al país de Bolivia.
Los recursos que brindó el Banco Mundial al país de Bolivia fueron utilizados para la compra de insumos médicos, para la compra de nuevos equipamientos para poder equipar a los hospitales y el material para la prevención, para también detener el avance del COVID-19 y tratar a los pacientes adecuadamente, así también para comprar instrumentos para la protección de los profesionales de salud. Cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo en Bolivia durante la pandemia del COVID-19. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de $500 millones para Bolivia, apoyando el esfuerzo del gobierno para asistir a las poblaciones más vulnerables afectadas por la pandemia del COVID-19. El préstamo financiará una parte de las transferencias monetarias del programas de Dignidad del que participaron personas mayores de 60 años que no recibieron ingresos por jubilación. En 2020, el PIB, Producto Interno Bruto, cayó un 7,8% en términos laborales. La tasa de desocupación pasó a un 4,3% durante el tercer bimestre del 2019 al 10,8% en el mismo periodo del 2020. La crisis afectó mayormente a las personas que vivían del pan de cada día. El Banco Interamericano busca beneficiar con el préstamo a Bolivia a 458 personas con el programa de Dignidad y a 1,7 millones de personas con el bono contra el hambre. Sobre el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. El banco fue fundado en 1959 y tiene como misión mejorar las vidas. El BIP es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina. También el banco ofrece asesoría sobre políticas, asistencias técnicas y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región. Destinos de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo otorgado al país de Bolivia. Los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo fueron destinados a los pagos de los bonos. El bono se llama Bono contra el Hambre, otorgado a 1,7 millones de personas con un monto designado de 1.000 bolivianos a personas mayores de 18 años de edad que no disponían de un ingreso fijo para su subsistencia durante la pandemia. Sectores que se beneficiaron con el apoyo del Banco Mundial. El Banco Mundial generó préstamos a los sectores productivos con el objetivo de beneficiar antes y después del COVID-19. El banco generó un préstamo de $300 millones, asegurando el incremento y la seguridad alimentaria. Los principales beneficios del préstamo que otorgó el Banco Mundial eran al menos a 100 asociaciones comunitarias que buscaron reducir la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria a través de inversiones pequeñas a la tecnología, ya que el impacto del COVID-19 y el cambio climático afectó a muchas familias rurales, provocando más pobreza extrema en ellas y amenazando a la alimentación, provocando desnutrición. Por eso el Banco Mundial apoya a Bolivia y a muchas regiones más, invirtiendo en la agricultura, tratando de evitar cambios en las cosechas provocados por el cambio climático. También invierte en el impulso de producción sostenible de alimentos y la transformación de sistemas alimentarios. Dentro de los sectores que más créditos recibieron gracias al préstamo destinado a los sectores productivos fue la industria manufacturera, que logró recibir un 36,1%, la construcción de la agricultura y ganadería, que recibió un 25%, el turismo recibió un 8,4% y para otras actividades de desarrollo de financiamiento recibió un 6,2%. Entonces podemos concluir que gracias a las organizaciones internacionales el país de Bolivia pudo salir a flote en épocas de pandemia, ya que si todas estas aportaciones, un país como Bolivia, considerado subdesarrollado, habría perdido todo poder económico,
en las áreas de salud hubieran colapsado y el país hubiera entrado en una hiperinflación, generando inestabilidad en el mercado y provocando una subida de precios de los alimentos alarmadamente. Pero gracias a las organizaciones internacionales y que supieron manejar la inflación, estos escenarios no se dieron. Cooperación internacional entre Bolivia con la Asociación Internacional de Fondo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Como se puede ver en la imagen, el de color café es el Banco Mundial, que está apoyando a insumos médicos, equipamientos y materiales para la prevención, detención y transmisión del COVID-19 con un 8% que se ve en color verde en la siguiente gráfica en forma de pastel, y también el Banco Mundial apoyó un 16% al fortalecimiento de las reservas internacionales. En la siguiente imagen se puede observar sobre los aportes realizados por las organizaciones internacionales. En la primera fila se puede observar el Fondo Monetario Internacional, que aportó 326.000 millones. En el segundo lugar se puede observar el Banco Mundial, que aportó 170.000 millones. En el tercer lugar se puede observar la Asociación Internacional de Fomento, que aportó 6 millones de dólares. Y por último lugar se puede observar el Banco Interamericano de Desarrollo, que aportó 500.000 millones. Y en total todo se daría un 1.002 mil millones de dólares en total de aportes al país de Bolivia. Bien, posteriormente realizaremos un cuestionario y una entrevista al licenciado Ricardo Álvarez, economista de la División Matemática Actual de la Caja Nacional de Salud. La primera pregunta que realizamos al licenciado Ricardo Álvarez fue: de acuerdo a su especialización dentro de su área de trabajo de la Caja Nacional de Salud, ¿cuáles fueron las principales acciones por parte del Estado y su Departamento de Trabajo al recibir el primer préstamo del Banco Mundial para la lucha contra el COVID-19? La respuesta del licenciado fue: los entes gestores de la seguridad social tienen autonomía de gestión. Consecuentemente, no recibieron ningún recurso económico adicional. Solamente contaron con su propio ingreso regular para enfrentar la pandemia del COVID-19. La segunda pregunta fue: durante toda la contingencia sanitaria debido al COVID-19 se pudo observar déficit en los sectores de salud, con un aumento excesivo de pacientes debido a su enfermedad. El Estado Plurinacional de Bolivia, ¿qué medidas económicas aplicó en el año 2020 para enfrentar esta crisis? La respuesta del licenciado fue: los entes gestores de salud, en particular la Caja Nacional de Salud, incrementó su gasto mediante la contratación adicional del personal en salud, medicamentos e insumos dentro de sus políticas de mayor cobertura de salud y a sus asegurados. La tercera pregunta es: ¿qué equipos médicos se adquirieron con los préstamos que realizó el Banco Mundial y cómo estos ayudaron a afrontar el COVID-19? La respuesta del licenciado fue: repito, las cajas de salud no recibieron ningún recurso económico adicional por algún préstamo del Banco Mundial. Personalmente desconozco el detalle. Los equipos de la Caja Nacional de Salud habría sido adquirido con sus recursos propios para atender la pandemia del COVID-19. La cuarta pregunta: enfatizando el sector sanitario, ¿podría explicarnos cuáles fueron los parámetros para la asignación de recursos y equipos a los departamentos que estuvieron bajo un periodo de desigualdad durante la pandemia? La respuesta: mi unidad no se encarga de la distribución de recursos. Esta pregunta podría ser absuelta por las autoridades ejecutivas y el Departamento Nacional de Presupuesto. La quinta pregunta y última: ¿actualmente se siguen destinando recursos a los centros de salud?
para la lucha contra el COVID-19. Y de ser así, ¿qué tan constante son estas asignaciones de recursos? Las respuestas del licenciado fue: mi unidad no se encarga de la distribución de recursos. Esta pregunta puede ser absuelta por las autoridades ejecutivas y el Departamento Nacional de Presupuesto. Debido a la restricción de los detalles, no nos pudieron brindar respuestas detalladas sobre la evolución que tuvieron los fondos, solo que se nos pidió la información brindada, la cual ya explicaron mis compañeros anteriormente. Muchas gracias, licenciada y compañeros, por la atención.